A lo largo de la historia de la Iglesia han surgido grupos que pueden ser considerados herejes, sectas, prereformadores o reformadores. En esta oportunidad vamos a mencionar 7 movimientos que realmente revolucionaron la Iglesia en su momento. El montanismo fue un movimiento que, en principio y por testimonio de Tertuliano, buscaba promover la santidad de cada creyente. Sin embargo, Montano, su fundador, antes de convertirse al cristianismo, había sido sacerdote de Cíbeles, una diosa que era adorada mediante rituales de éxtasis, lo que seguramente influenció la confusión y las herejías de Montano. Eusebio de Cesarea, en su libro quinto, capítulo 16, Historia Eclesiástica, enseña que Montano dio entrada al enemigo por su ego y comenzó a profetizar en contra de lo que había aprendido de los apóstoles. Por ejemplo, tenía una creencia errada del matrimonio y pensaba que el matrimonio era incompatible con una vida cristiana plena. Pero creo que lo que realmente hace herejes es la continuidad de profecías y revelaciones a la cual daban la misma autoridad de las escrituras. Donatismo. En el siglo IV, este movimiento tildado por algunos como sectas surge con una preocupación, la integridad del cristiano, y insistían en que la santidad de la iglesia estaba en la excelencia espiritual de sus líderes. Uno de los más fuertes oponentes del donatismo fue Agustín, quien por medio de argumentos intentó persuadirlos para que volvieran a la iglesia. Entre los argumentos de Agustín destacan: 1. La validez de un sacramento depende del acto en sí y del poder de Cristo, no en la moralidad de quien lo administra. Y 2. Otro ejemplo, el trigo y la cizaña. Agustín insistía en que en la iglesia habían creyentes y no creyentes, y que la moralidad era parte de cada creyente y no responsabilidad de la comunidad en sí. Cabe destacar que este movimiento insistía en procurar la pureza y el no rendirse ante aquellos sacerdotes y personas de renombre dentro de la iglesia que habían entregado las copias de las escrituras al imperio que los perseguía. Quizás este acto lo realizaron por miedo, pero la determinación de los donatistas fue firme. Tanto que el mismo Jerónimo dijo: la religión de Donato ha ganado prácticamente todo África. Fue un momento duro en la historia. San Agustín promovió la persecución para obligarlos a entrar nuevamente a la Iglesia Universal. Considero que los extremos en este caso fueron malos y trágicos. Los paulicianos. Este movimiento surge en el siglo VIII después de Cristo, en las regiones orientales del Imperio Bizantino y Armenia. No se conoce exactamente quién fue su fundador. Sin embargo, fue un grupo herético y, al igual que los otros grupos, surgen promoviendo la santidad. Entre las creencias estaban el dualismo, muy parecido a los maniqueos, que creían en la distinción entre el Dios que creó el espíritu y Demiurgo, un Dios inferior malo que creó la materia, lo que los obligó a rechazar la encarnación de Cristo, porque la materia es mala, según ellos. También rechazaban la jerarquía de la iglesia y se centraban en las escrituras, pero especialmente en las epístolas paulinas, y es muy probable que de allí surgiera el nombre de paulicianos. Los cátaros. Este se considera el movimiento herético más importante de la Edad Media en Europa. También eran un grupo dualista y se propagaron hasta llegar al sur de Francia. En el griego, la palabra cátaro significa puros. Este movimiento tenía ciertas conexiones con los paulicianos en sus creencias. Para los cátaros, el mundo no era obra de un Dios bueno, sino la creación de una fuerza de las tinieblas. La materia era corrupta y nada tenía que ver con la salvación. Además de su dualismo extremo, creían que el infierno está aquí en la tierra y que el infierno futuro era un invento de Roma para aterrorizar a la gente. Esto lo podemos constatar en el libro Los Cátaros, la herejía perfecta, de Stephen Osea, página 17. Los valdenses. Este movimiento no se considera herético. Fue fundado por Pedro Baldo, un rico mercader de Lyon, quien se despojó de todos sus bienes y se dedicó a la predicación itinerante del Evangelio a pesar de la oposición eclesiástica.
El inquisidor Esteban Bardon dijo que Baldo de alguna manera descubrió los evangelios y para conocerlos pagó un alto precio a un monje para que tradujera el texto. Y se hizo una traducción de varios libros de la Biblia y de los padres de la iglesia, los cuales se reunieron con el título Sentencias. Este grupo se considera prerreformadores. Aspectos a admirar de los valdenses: la traducción de la Biblia frente a la Inquisición y la resistencia a Roma, la cual los excomulgó. Los Lollardos. Este excelente movimiento prerreformador debe su nombre a sus oponentes. El término Lollardos significa el que susurra o balbucea, una crítica a sus oraciones. Los Lollardos fueron seguidores de las ideas de John Wycliffe, un teólogo de la Universidad de Oxford. Entre sus creencias destacan la sola Biblia como autoridad. Rechazaban la transustanciación, el purgatorio, oraciones a los santos, uso de imágenes, agua bendita y las vestimentas lujosas en el culto. Oposición al celibato. Este fue un movimiento reformado con claridad en las Sagradas Escrituras. Y en último tenemos a los husitas. Este grupo reformador fue fundado por Juan Hus, quien criticó el clero y de la venta de indulgencias. Estaba influenciado también por las ideas de John Wycliffe. Los husitas luchaban por una reforma moral de la iglesia, que se enseñara la Biblia libremente, que se diese a los fieles el pan y el vino, ya que el vino era reservado para los sacerdotes. Hus fue invitado a participar en el Concilio de Constanza y a pesar de las garantías que el propio emperador Segismundo le dio, apenas llegó a la ciudad, Hus fue prendido y encarcelado como los conciliaristas. Nunca consiguieron que se retractase de sus creencias. El 6 de julio de 1415 fue quemado despiadadamente en la hoguera. Todos estos movimientos, en cierta manera, fueron movimientos reformadores y libres.